Hola, soy Rubén. Bienvenidos a una nueva entrega del curso básico de HTML de Apuntes de Tecnología. En la entrega de hoy vamos a hablar de los elementos inline y los elementos block en HTML. Vamos allá. Todo elemento HTML se va a mostrar de forma predeterminada de una manera o de otra dependiendo del tipo de elemento que sea. Y cuando me refiero al tipo de elemento, me refiero a esta clasificación de la que estamos hablando hoy, que son los elementos inline y los elementos block. Comencemos con los elementos de tipo block o tipo bloque. Block es el nombre que se les da en inglés. En castellano, en español, lo podríamos traducir por elementos de tipo bloque. Bien, los elementos de tipo bloque siempre van a comenzar en una nueva línea. Es decir, cada vez que en nuestro fichero HTML definamos un elemento, si este elemento es de tipo bloque, siempre va a generar una nueva línea para empezar a mostrarse. Y además siempre va a ocupar todo el ancho disponible en el espacio que le asignemos. Tener en cuenta que puede haber elementos dentro de otros elementos. Por ejemplo, dentro del elemento de tipo tabla podríamos poner un párrafo. El tipo párrafo, por ejemplo, es un elemento de tipo bloque. Siempre va a empezar en una nueva línea y se va a expandir todo el ancho disponible. Pero claro, ¿dónde está el ancho disponible? Pues si está dentro de una celda de una tabla, se expandirá hasta ocupar toda la celda. Si está fuera de una tabla, está directamente en el body, pues se extenderá todo el ancho de la ventana. Pero siempre va a hacer eso. Siempre que sea de tipo bloque, va a comenzar en una nueva línea y se va a expandir a todo el ancho disponible. Y además va a tener un margen superior e inferior. Estas son las características de los elementos de tipo bloque. Casi todos los elementos que hemos visto hasta ahora son de tipo bloque, por ejemplo los párrafos o las tablas. Y otro elemento de tipo bloque muy típico que aún no habíamos visto, es el elemento div. El elemento div, por lo tanto, es un elemento de tipo bloque, es el típico ejemplo que se pone siempre. Y la principal misión del elemento div es ser un contenedor de otros elementos HTML o directamente texto. No tiene por qué contener un elemento HTML, puede contener texto simplemente. Fijaros que desde este punto de vista el elemento div sería como el elemento párrafo que ya hemos visto en otras entregas. ¿Y para qué se usa sobre todo el div? Pues además de usarse como contenedor de otros elementos HTML, se puede usar para, dentro de un bloque HTML, definir un estilo distinto. Por ejemplo, tenemos un párrafo que le hemos definido un color de fondo, un tipo de letra, un color para la letra, etc. Y queremos que solo una determinada parte de ese gran párrafo tenga otro estilo. Pues podemos usar div para, dentro del párrafo, definir una estructura distinta. Es como meter un párrafo dentro de otro párrafo, que normalmente no se podría porque el párrafo tiene un principio y un fin. No podemos anidar un párrafo dentro de otro. Entonces, ¿cómo conseguiríamos hacer eso? ¿Dar un estilo distinto dentro de un párrafo? Pues podríamos usar div. Bien, ¿y qué ocurre con los elementos de tipo inline? Pues bien, los elementos de tipo inline, que podríamos traducir en español como en línea, aunque aquí la traducción no especifica muy bien exactamente qué es lo que son, pues estos elementos inline, estos elementos en línea o de tipo línea, si queréis, podemos llamarlos, pues estos elementos, primero, no van a comenzar en una nueva línea. Aquí está la principal diferencia entre los elementos tipo bloque y los elementos tipo línea. Los elementos en línea en la expresión en línea, se refiere justo a eso, a que continúan en la misma línea. No voy a tener un salto de línea. Y además, solo van a ocupar el espacio necesario para mostrar su contenido. No se van a expandir en todo el ancho disponible, sino que solo se van a expandir para ocupar lo que necesiten para mostrar su contenido. Y tampoco va a tener ningún tipo de margen superior ni inferior. Es decir,
Los de tipo bloque van a ser elementos que van a definir un nuevo bloque dentro de mi página web, mientras que un elemento inline simplemente va a modificar el trozo necesario para el contenido que yo le asigne. Típico ejemplo de elemento inline, pues el span, la etiqueta span, que sirve, bueno, span es un elemento de tipo en línea, es el típico ejemplo de elemento inline, y se utiliza para resaltar parte del texto en un documento, en un párrafo. Aquí, cuando hablé de párrafos y de maneras de formatear el texto, en una entrega anterior del curso, ya os hablé que podíamos poner pues unas etiquetas que indican que el texto está en negrita o subrayado o que tenga pues un tipo de letra determinado. Bueno, pues con el span lo podemos hacer todo a la vez. Podemos poner varias modificaciones a la vez porque podemos usar estilos en la etiqueta span y se utiliza para eso, para resaltar una parte del texto en concreto, resaltarla. Veamos algunos ejemplos de lo que os acabo de comentar. Tengo aquí preparada una web muy simple en la que he definido un body y dentro del body lo único que tengo es un párrafo. Aquí está la etiqueta P del párrafo y termina al final de estas 3 líneas. En realidad son 3 párrafos, pero las he metido todas dentro del mismo párrafo. Los 3 elementos que van a componer mi texto son 3 párrafos muy largos que no caben en la pantalla y no he puesto ni saltos de línea ni nada. Claro, ¿cómo queda todo esto cuando yo lo renderizo en una web? Pues queda así un tocho de texto, todo así juntito. Ya vimos en su día opciones para arreglar esto, por ejemplo, usando etiquetas BR. Entonces, otra manera de poder separar estos textos y de paso asignarle formato a uno de ellos. Bueno, otra muy trivial sería definir un párrafo para cada una de ellas. ¿Pero qué alternativa tenemos? Pues, por ejemplo, usar el elemento div del que acabamos de hablar. Entonces, yo puedo coger aquí y colocar al principio de este párrafo una etiqueta de tipo div y al final del párrafo fin de div. Fijaros que esto que he añadido no solamente es la etiqueta div, también le he colocado un estilo. Entonces le he puesto aquí una definición de estilo. Le voy a colocar un borde con un color de fondo, un color de letra, etc. Si yo ahora guardo los cambios y actualizo la web, pues aquí tenemos el efecto de un elemento de tipo bloque. Todo esto está metido dentro de la misma etiqueta párrafo, pero esto de aquí es un bloque distinto. Esto de aquí es un bloque distinto que precisamente lo que hace es cambiar el estilo del párrafo general donde estamos. Y esa sería la idea de un elemento de tipo bloque. Fijaros que ha comenzado en una nueva línea, tiene un borde superior y un borde inferior, y esto por de pronto, al haber ocupado esto todo el ancho posible, pues esto de aquí ya empieza en otra línea, en otro bloque distinto. Bien, ¿y qué ocurre con los elementos de tipo inline, los que continúan en la línea? No sé, imaginaros por ejemplo que yo quiero esto de aquí, el Peletesque Erendit Posecure Porritor, quiero destacarlo de alguna manera, cambiar el tipo de letra, los colores, la fuente, lo que sea. Bueno, pues lo voy a buscar aquí, en el código fuente de mi web. Y aquí está la línea. El Pelentesque Endrerit. Bueno, pues aquí podríamos usar, como lo que queremos es resaltar esa línea sin manipularla, lo que voy a insertar es un elemento span. El elemento span, por ser de tipo línea, vamos a verlo más de cerca. El elemento span, por ser de tipo línea, pues no me va a dar problemas
de que salte de línea ni comience un nuevo bloque, ni va a aumentar el ancho requerido para mostrar lo que yo quiera, porque solo va a usar el ancho necesario. Y ya pues he definido un estilo en el que le voy a poner un color, una fuente, etc. Bueno, pues spam comienza aquí y al final de la frase que quiero resaltar pongo el final de spam. Yo ahora guardo los cambios, actualizo la web y aquí tenemos de forma muy clara y muy evidente la diferencia entre un elemento de tipo bloque y un elemento de tipo inline. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado podéis regalarme un dedito para arriba y dejar algún comentario. Si no os ha gustado tenéis el dedito para abajo. Igualmente podéis dejar un comentario de por qué nos ha gustado. Y si no os queréis perder las próximas entregas, una buena idea puede ser suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para que el propio YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!